Vale, vamos a empezar por el capítulo 5, bueno, de psicopatología, el TOC. Vamos a ver justo por aquí, si no recuerdo mal. Sí. Psicopatología, trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados. Introducción. Veremos el TOC, el trastorno dismórfico corporal, también muy importante, que es TDC, y el trastorno de acumulación, antes mal definido y disperso en categorías. La tricotilomanía, que sería pues antes el trastorno de control de impulsos, y la excoriación, marginal en el DSM-4 y reseñado en el CIE-10 en enfermedades de piel y tejido subcutáneo. Excoriación neurótica es rascarse compulsivamente, básicamente, la piel. Vale, entonces vamos a ver todos esos, ¿vale? El TOC como tema así principal, por así decir, pero también los trastornos relacionados, pues el trastorno de acumulación, la tricotilomanía y escoriación. Vale, el NACI-11 incluye también la hipocondría y el síndrome de referencia olfativo, así que quedémonos bien con esto. Además de lo citado, también incluye lo que es la CIE-11, la hipocondría y el síndrome de referencia olfativo, ¿vale? Entonces empezamos con el espectro obsesivo-compulsivo en los sistemas oficiales de diagnóstico psiquiátrico. Vamos a dar una tabla, la 5.1, donde se ofrece pues una relación de estos trastornos en ambos sistemas de diagnóstico. Vamos, en el DSM-5 y en el CIE-11, para entendernos. Resumiendo las trayectorias dispares que han seguido los trastornos que actualmente se incluyen en este grupo. Vamos a verlo, os lo voy a poner en otro archivo donde se ve un poquito más grande que este cuadro. Es lo mismo, simplemente es la tabla 5.1, pero está hecha aquí. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, trastorno obsesivo compulsivo, dismórfico corporal y demás, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos. DSM-5, el TOC y trastornos relacionados. ¿Cuáles tenemos? Los que citamos anteriormente, y acordaos que en el CIE-11, además, se incluían la hipocondría y el síndrome de referencia olfativo, ¿vale? De todos modos, vamos a ir dando. DSM-5, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. ¿Qué tenemos aquí? Primero, trastorno obsesivo compulsivo. En el CIE-11, lo mismo, trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, hay que especificar si se relaciona con tics en el DSM-5. Luego, 2, dentro del DSM-5, trastorno dismórfico corporal. Especificar si con dismorfia muscular. ¿Y cómo se le llama en el CIE-11? Trastorno dismórfico corporal. Lo mismo, ¿vale? Tercero, trastorno de acumulación. Especificar si con adquisición excesiva. Y en el CIE-11, lo mismo, trastorno de acumulación. Luego, tricotilomanía, llamado en el CIE-11, bueno, además de esta parte, quiero decir, trastornos por conductas repetitivas focalizadas en el propio cuerpo. Y ahí tenemos la tricotilomanía, la que acabamos de citar en el DSM-5, y además la escoriación, recordemos, que era lo que era rascarse la piel. Luego la escoriación, nosotros la ponemos en otra aparte en el DSM-5, no está dentro de esos trastornos por conductas repetitivas, como en el CIE-11, donde está la tricotilomanía y la escoriación. En el DSM-5 la tricotilomanía, parece un trabalenguas, está en un punto y la escoriación está en otro, ¿veis? Y en ese mismo punto tendríamos la hipocondría, como citamos anteriormente, en trastornos de ansiedad por la salud. ¿Vale? Luego, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados inducidos por sustancias y medicamentos. Hay que especificar en el inicio, durante la intoxicación o durante la abstinencia. Después del consumo, ya sabemos, ¿no? En la CIE tenemos el síndrome de referencia olfativo. Entonces, quedémonos con lo que dije antes. El tema de hipocondría y síndrome de referencia olfativo, además de lo que hay en el DSM-5, en la CIE-11 se incluyen esos, ¿vale? Luego, DSM-5, seguimos, trastorno obsesivo compulsivo relacionado debido a otra afección médica. Hay que especificar si con síntomas de TOC, con preocupación por aspecto, con síntomas de acumulación, con tricotilomanía, con escoriación o lo que sea, ¿vale? Y en el 7, bueno, en el punto 7, dentro del CIE-11 nos dice otro trastorno obsesivo compulsivo o relacionado. Lo cita así. Lo mismo nosotros ahora en el DSM-5, otros trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados especificados, trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados no especificados, y por último hay que especificar el grado. En el DSM-5
la especificación del grado de introspección, comprensión o conciencia de enfermedad, el insight, lo tenemos en bueno o aceptable, poco o ausente, con creencias delirantes. Aquí es bastante, que puede ser bueno, bastante bueno o bueno, y pobre o ausente. ¿Vale? Muy parecido, pero bueno, con pequeños detalles de diferenciación. Vale, una vez dada la tabla, nos pasaríamos a las razones para un espectro de trastorno obsesivo-compulsivos. Las razones. Pues se decidió incluir el TOC en la categoría general de trastornos neuróticos y de ansiedad desde 1977. En el CIE 9, vamos. Y en 1980 en el DSM-3. Entonces, ¿cuándo se incluyó lo que sería el TOC, lo que es la categoría general de trastornos neuróticos y de ansiedad? En 1980 en el DSM-3. Y si nos preguntasen, que lo dudo, en el CIE 9 en el 77. Pero bueno, 1980 DSM-3. Al guardar relación con la génesis y mantenimiento de las obsesiones y considerar las compulsiones como el mecanismo regulador de la ansiedad, causada pues por las obsesiones. Así como la evitación, que es común a todo trastorno de ansiedad. Muy importante, ¿vale? Entonces, considerar esas compulsiones como el mecanismo regulador de la ansiedad, causada por las obsesiones, así como la evitación, lo que es común a todo trastorno de ansiedad. Vale, la decisión de separar el TOC de los trastornos de ansiedad ha dado lugar a un amplio debate. ¿Argumentos a favor? Pues muchos datos muestran la significativa semejanza sintomatológica entre el TOC, el TDC y el trastorno de acumulación, y semejanzas con la tricotilomanía, bien. A veces es que dudo, ya no sé si lo digo del decirlo tan rápido, y la escoriación. Bueno, comparten un síntoma nuclear, la compulsividad, que varía a lo largo de un continuo, en cuyo extremo opuesto está la impulsividad. Los trastornos del espectro comparten características clínicas, edad de inicio, curso, historia familiar, hay elevada comorbilidad en los trastornos. Los trastornos de espectro de lo que sería obsesivo-compulsivo comparten un mismo circuito neuronal, con hiperactivación, esto es muy importante, ¿vale? Hiperactivación de la región frontoestriada, que contrasta con el circuito de los trastornos de ansiedad, en los que es nuclear la activación de la amígdala. Todo lo que estamos dando son los argumentos a favor, ¿vale? Y por último, el TOC y el resto de los trastornos del grupo tienen respuesta similar al TTO farmacológico, al tratamiento farmacológico. En especial, pues a los iniciadores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS. Vale, estos serían los argumentos a favor, ¿no? Estos argumentos han sido objeto de numerosas críticas también, y entre ellas destacan, ahora vamos a ver los argumentos, como decir, en contra, por así decir. La tasa de comorbilidad intra-trastornos del espectro no es mayor que la que existe entre el TOC y los trastornos de ansiedad. El tratamiento para el TOC, exposición con prevención de respuesta, no es el indicado para la escoriación ni para la tricotilomanía. Se asume que compulsividad e impulsividad son dos extremos de un único continuo, aun cuando no hay evidencia. Todos estos argumentos hacen referencia pues, a la idoneidad de una nueva clase diagnóstica para incluir el TOC y otro trastorno, pero no a las razones para separar el TOC de los trastornos de ansiedad. Esto es muy importante, ¿vale? En plan, todos estos argumentos hacen referencia pues, a lo que sea idóneo de una nueva clase diagnóstica para incluir el TOC y otro trastorno, pero no a las razones de separar el TOC de los trastornos de ansiedad. Entonces, otras razones vinculadas a la fenomenología misma del TOC que avalan esa separación son las tres siguientes. Lo que avala que se separe el TOC del tema de la ansiedad y demás son estas tres siguientes, muy importante, ¿vale? Los rituales del TOC no se explican únicamente por la necesidad de reducir la ansiedad, ¿vale? Entonces, los rituales del TOC no se explican únicamente por esa necesidad de reducir la ansiedad. Las obsesiones, eso es muy importante, yo creo que puede que uno de los más importantes dentro de esta forma de avalar esta separación entre el TOC y el trastorno de ansiedad. Que los rituales del TOC, bueno, ya sabe los rituales, el tema de pues lavarse las manos, bueno, todas estas cosas, ¿no? No solamente ese, pero bueno, es un ejemplo. Los rituales del TOC, entonces, no se explican únicamente por la necesidad de reducir la ansiedad,
TOC, no es únicamente eso, ¿vale? Las obsesiones de contaminación son habituales y características del TOC. El miedo patológico muchas veces es la variable disparadora, otras veces es el asco, la variable motivadora de las obsesiones de contaminación y de las estrategias de neutralización, pues limpiezas repetidas, excesivas, bueno. Las personas con TOC tienen dificultad para inhibir el comportamiento una vez iniciado y otras veces para no iniciarlo, aunque tienen un correlato neurológico. No tienen una explicación con la ansiedad. Compulsión. Vamos a ver ahora unos puntos muy importantes. Compulsión. ¿Qué es algún acto compulsivo? Un comportamiento compulsivo. Pues es un comportamiento repetitivo, más o menos ritualizado, como respuesta a una obsesión. Compulsión es una respuesta a la obsesión. Hay que diferenciar entre compulsión y obsesión, ¿vale? La compulsión es ese comportamiento repetitivo, más o menos ritualizado, como respuesta a una obsesión. Forma parte de estrategias de neutralización, observables o encubiertas. La obsesión es un síntoma fundamental del TOC. Es una intrusión en el flujo normal de consciencia de pensamientos, dudas, sensaciones, imágenes o impulsos con contenidos desagradables no deseados. Se caracteriza por la intrusividad, la recurrencia, la inaceptabilidad o inoportunidad, la irracionalidad y la incontrolabilidad. Entonces, básicamente, la obsesión es eso. Es una intrusión en lo que sería el flujo normal de pensamiento, de conciencia de pensamiento. Y es un síntoma fundamental del TOC, muy importante, ¿vale? El trastorno dismórfico corporal, el TDC, fue descrito y nombrado por Morselli como dismorfofobia, que es una sensación subjetiva de fealdad o de defecto físico. Eso sería un trastorno dismórfico corporal. Deriva de dismorfia, en griego, que significa mal cuerpo o poco atractivo, por la mujer más fea de Esparta. El trastorno también se llamó hipocondría dermatológica, piel y el pelo, o hipocondría de la belleza. Quedémonos, distintas acepciones con un mismo significado, básicamente, porque lo que viene a hacernos ver es que el trastorno dismórfico corporal es una sensación subjetiva de una fealdad o de un defecto físico, por así decir, ¿vale? El trastorno también dermatológico, vale. En 1963, Finkelstein lo denominó trastorno dismórfico corporal. Quedémonos con él, ¿vale? Finkelstein fue el que denominó trastorno dismórfico corporal, TDC. Son detallitos, no es que sean difíciles, pero pueden preguntarnos, ¿vale? Janet, Kraepelin o Jasper consideraron que se situaba en las neurosis obsesivo-compulsivas, pero predominó su vinculación con el propio cuerpo y luego con los trastornos somatomorfos, y con la hipocondría, ya que ambos comparten características, creencias disfuncionales sobre el cuerpo y necesidad de reasegurar, una forma de reasegurar constante. Su incorporación como trastorno con entidad propia ha sido tardía. De hecho, en el DSM, la dismorfofobia aparecía en la tercera edición, como trastorno somatoformo, atípico, sin criterio diagnóstico específico. Luego, en la remisión del 3, el DSM-3, revisión, se incluyó como trastorno diferenciado en la categoría de trastornos somatoformes, con la posibilidad de una doble codificación como trastorno delirante, en el caso de las preocupaciones dismórficas fueran mantenidas con poco o nulo insight. En el DSM-5 lo incluyó en la categoría obsesivo-compulsiva, recuperando los planteamientos de Janet, Kraepelin o Jasper, que acabamos de citar aquí. ¿Veis? Esta parte de aquí. Vale, en la OMS, el TDC, el dismórfico corporal, no fue hasta la CIE-10 como variante de hipocondría. Importante. Vale, la hipocondría se incluyó en la categoría más general de trastornos somatomorfos. Los criterios diagnósticos se orientaban a la hipocondría. La misma situación se mantuvo en la siguiente edición, la CIE-10 de 2010, incluyendo dos denominaciones, dismorfofobia y TDC.
Se especificaba que la dismorfofobia no debía tener carácter delirante, para no incluirse en trastornos delirantes persistentes. En otro apartado se mencionaban los síntomas dismórficos dentro del trastorno esquizotípico, rumiaciones sin resistencia interna, a menudo con contenidos dismorfofóbicos, sexuales o agresivos. En la CIE-11 se incluye el trastorno en el espectro obsesivo-compulsivo. Importante, ¿vale? El trastorno de acumulación, otro que también vamos a ver, trastorno de acumulación, aparece como entidad específica tanto en el DSM-5 como en la propuesta para el CIE-11. Ambos manuales lo incluyen en la categoría de trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados. Hay algunas semejanzas con el TOC, pero no mayores que en otros trastornos. En el DSM-4, la acumulación se consideraba como un criterio para el diagnóstico de trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. El TPOC, vamos, como el TOC, pero con la P, de personalidad. En el diagnóstico diferencial, con el trastorno, con el TPOC, trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, se sugería que, si la acumulación era grave, se diagnosticaba TOC. En el DSM-5, importante ahora, había evidencias para considerar la acumulación un síntoma y un trastorno independiente. En el actual DSM-5, el criterio de acumulación está entre los síntomas para realizar el diagnóstico de TPOC, aunque no se incluye en el modelo alternativo de ese mismo trastorno ni en la CIE-10. La hipocondría o ansiedad por la salud se incluye únicamente en el espectro obsesivo-compulsivo en la CIE-11. La hipocondría o ansiedad por la salud. Únicamente en el espectro obsesivo-compulsivo, bueno, la CIE-11, ¿vale? Tanto por su ubicación nosológica, trastorno del espectro, en la CIE-11 versus trastorno somatoforme en el DSM-5, como a su caracterización clínica, lo que es ansiedad por la salud en el CIE-11 versus la ansiedad por la enfermedad en el DSM-5. Constituye el mayor punto de discrepancia entre los dos sistemas de diagnóstico, ¿vale? Constituye el mayor punto de discrepancia entre los dos sistemas de diagnóstico. Por eso es muy importante entender esta parte que hemos visto, ¿vale? Mayor punto de discrepancia entre esos dos. Vale. Tricotilomanía. Trastorno de arrancarse el pelo. Se ha descrito desde Hipócrates, de hecho. El DSM-3 en la revisión lo incluyó como trastorno. A partir del DSM-3 revisión. En versiones anteriores del DSM, incluso en la CIE-10, se clasifica como un trastorno de control de impulsos. Entonces quedemos con tricotilomanía, el trastorno de arrancarse el pelo, ya viene pues bueno desde la antigua Grecia, ya lo describió de hecho Hipócrates, después cuando se incluyó en el DSM-3 en el R, el revisionado o como se le quiera llamar. No todas las personas manifiestan una tensión interior ni gratificación posterior al comportamiento de arrancarse el pelo. Luego, la escoriación, muy importante, esto que es el trastorno, lo que os dije antes, el trastorno de rascarse la piel de una forma compulsiva, pues estaba ubicada también en trastorno de control de los impulsos en el DSM-4, como un ejemplo de trastorno del control de impulsos no clasificado en otros apartados, y no contaba con criterios diagnósticos específicos. En la CIE-10 se denomina escoriación neurótica y está ubicada en el apartado Otros procesos del CIE-10, frecuentemente asociados con alteraciones mentales y del comportamiento, en el capítulo dedicado a enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo. Tanto el DSM-5 como la CIE-11 optan por ubicar los dos trastornos anteriores, tricotilomanía y escoriación, se refiere, en el grupo del TOC. ¿Por qué? Por la elevada comorbilidad con el TOC, porque se observan en las mismas familias y porque hay algunas similitudes sintomáticas puramente fenotípicas, pues por ejemplo la realización de comportamientos repetitivos. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Dónde están incluidas y cómo y el porqué, vamos, de meterlas en el grupo del TOC. También presentan diferencias. ¿Por qué? La sintomatología, pues la ausencia de obsesiones o el hecho de que a veces arrancarse el pelo o rascarse produzca placer. Clínicas, pues la distribución por sexos, curso o patrones de comorbilidad. La CIE-11 agrupa la tricotilomanía y la escoriación en trastorno de comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, que incluye entre los trastornos obsesivo-compulsivos y otros trastornos relacionados. Las evidencias empíricas sugieren una elevada comorbilidad entre tricotilomanía y escoriación,
así como otras conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Categoría que incluye un conjunto de comportamientos repetitivos sobre el propio cuerpo, como bien nos dice el título, como arrancarse el pelo, rascarse la piel, morderse las uñas, morderse los labios. La persona intenta dejar de realizar este comportamiento de forma repetida, pero no lo consigue. El síndrome de referencia olfativa, el otro que teníamos también, se incluye en la propuesta de la CIE-11 como trastorno diferenciado. En el DSM-5 se menciona en el grupo de otros trastornos, y esto es muy importante diferenciarlo, ¿vale? Otros trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados especificados. Todo esto lo tenemos en el cuadro que citamos anteriormente, pero ahora estamos ahondando un poco más. Como una presentación particular cultural denominada Hikoshu Kyofu. Ahí lo tenemos. En la CIE-11, las características esenciales son las mismas que se plantean para el TDC, pero modificando el objeto de la preocupación dismórfica, pues preocupación persistente por un olor corporal o por la halitosis, esto creo que era del aliento, ¿no? Si no recuerdo mal, percibido como asqueroso u ofensivo, no observable o muy sutil para otros, de modo que las preocupaciones son desproporcionadas. Súper agradable el tema, como ya estaréis intuyendo. Preocupación, pues proceso cognitivo de ensimismamiento que fluctúa desde un estado transitorio de distracción hasta un síntoma de trastorno mental. En el DSM-5 es una característica definitoria del TDC. Vale. Creo que las diferencias... No sé. Vamos a ver ahora diferencias y semejanzas entre los dos. Es que este tema es larguísimo. Ya no sé ni cómo abordarlo porque creo que es el más largo de este cuatri. O incluso del libro, no lo sé. Así que vamos a tener que dividirlo bastante, pero bueno. Me gustaría que los vídeos tuvieran, pues... que los cortes tuvieran sentido, no cortarlos en mitad de nada. Entonces esto creo que aún sigue teniendo relevancia sobre lo mismo. Entonces vamos a leerlo. Diferencias y semejanzas entre los dos sistemas de clasificación psiquiátrica, el DSM-5 y el CIE-11. Ambos sistemas incluyen una categoría nueva, que es el trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. La justificación que ambos sistemas proporcionan para esta categoría es prácticamente idéntica. En ambos se incluyen los mismos trastornos independientes o principales, pero la OMS incluye la hipocondría y el síndrome de referencia olfativo. Recordemos, esto ya lo hemos citado en las primeras frases del tema. El tema de la OMS, bueno, de la CIE, se refiere. Eso es la Organización Mundial de la Salud, pues, que son los que se dedican a la CIE. Nos incluye pues la hipocondría y el síndrome de referencia olfativo, ¿vale? En el DSM-5 hay criterios diagnósticos específicos y la CIE-11 dibuja una especie de cuadro general de cada trastorno. Las características esenciales, vamos. Con respecto a la reubicación, por así decir, del TOC, los criterios propuestos para su diagnóstico son muy parecidos a los de las versiones anteriores, sobre todo en el DSM-5. Los cambios más significativos, ¿cuáles serían? Y ahora, muy importante esta parte, ¿vale? Impulso, bueno, el impulso se sustituye por urge, apremio, urgencia, vamos. El impulso hace referencia a un deseo repentino, breve. El urge conlleva a una mayor dificultad para resistirse, es más duradero, a diferencia del impulso. Ya sabéis que el impulso. Básicamente es un deseo repentino, pero es breve. Es así y dura poco. La diferencia es que el urge tiene una mayor dificultad para resistirse, además es más duradero y con una sensación interna, casi visceral y desagradable. Entonces diferenciar entre el impulso y el urge, el apremio, la urgencia, vamos. 2. En la definición de las obsesiones tenemos inadecuada, pues se sustituye por no deseada. En el 3 desaparece el criterio de las obsesiones o compulsiones, que deban ser reconocidas por el paciente como excesivas o sin sentido, y obedece a la ampliación del criterio de insight. El antiguo especificador de insight pobres, se amplía para establecer 3 grados, bueno, escaso y ausente delirante. Todo esto es lo que viene en el cuadro que os he leído. O sea, no es nada más, simplemente está remarcando un poco más. Esto permite evitar falsos diagnósticos de esquizofrenia o trastorno de la esfera psicótica en pacientes con TOC grave y obsesiones delirantes. Entonces, gracias a esto, antes había el insight pobre, que era un antiguo especificador. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora al ampliarlo y al ponerle 3 grados, bueno, escaso y ausente delirante, eso va a permitir
evitar esos falsos diagnósticos de esquizofrenia en pacientes que tengan un TOC muy grave o con unas obsesiones delirantes. Esto es muy, muy, muy importante. Se añade un nuevo especificador que se dice relacionado con tics. No sé si recordáis cuando leímos el cuadro que había que especificar ciertas cosas y demás, pues relacionado con tics era una de ellas. ¿Por qué? Porque los pacientes con TOC e historias de tics presentan un perfil clínico diferente. Sintomatología, comorbilidad, curso e historia familiar. La comorbilidad es del 30% más común en hombres con TOC. Quedaos con eso, ¿vale? Bueno, quedémonos. Siempre digo como si estuviera fuera yo de esto. Los criterios que establece la OMS en la CIE 11 son muy parecidos a los del DSM-5 en los aspectos centrales del trastorno. Merece la pena destacar 3 diferencias, ¿vale? Que veremos en la tabla, bueno, después vamos a ver en la tabla 5.2 los criterios diagnósticos para el TOC. Y vamos a ver un poco esto, ¿no? Vale. Vamos a ver. Si es que, de hecho, cuando veamos la tabla, es que a veces es un poco repetitivo este libro, porque repite básicamente cosas que ya hemos dicho anteriormente, pero que después remarca, después las vuelve a hacer un poco más grandes, ahonda más, pero después vuelve otra vez, entonces un poquito lioso. Entonces, bueno, básicamente hay unos criterios diagnósticos para el trastorno del TOC, desde los criterios del DSM-5, como siempre, y los criterios de la CIE 11. Ya está. Entonces, primero, compulsiones. Se incluye la sensación de inacabado o incompleto como motivadoras de los síntomas. Entonces, después, simplemente esto lo leéis. Lo tengo aquí, ¿sabes? Pasa que para no estar repitiendo lo mismo porque va a ser un poco tontería. ¿No veis? Aquí, en la tabla 5.2, vamos a ver los criterios. Lo que interesa, sobre todo cuando estudia los criterios y demás, es la comparativa, porque muchas veces nos preguntan eso en los exámenes. Entonces, en los criterios que establece la OMS, vamos, el CIE 11, son muy parecidos a los del DSM-5, en lo que son los aspectos centrales, en lo básico, en lo importante, pero, aquí hay un rollo del trastorno, pero merece la pena destacar 3 diferencias, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, lo que lea yo ahora aquí, no voy a volver a leer otra vez el cuadro porque es lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que hay que quedarse es que son muy parecidas el CIE 11 y DSM-5 en lo que es el aspecto central. Lo que pasa es que después va a haber unas ciertas diferencias que nos las destacan aquí ya, que son estas 3, y vamos a entenderlas guay. Compulsiones. Se incluye la sensación de inacabado o incompleto como motivadoras de los síntomas, ¿vale? Compulsiones. Esto es muy importante entender sobre todo esta parte, ¿vale? Compulsiones. Bien. Después el 2, el grado de insight, que se reduce a 2 niveles. ¿Recordáis cuando...? Es que de hecho es lo que os citaba anteriormente. Cuando fuimos aquí atrás, ¿recordáis esto? Esto, insight. Vemos aquí eran 3 y que en el DSM, bueno, 3 en el DSM y que en el CIE eran 2. Pues eso es a lo que se refiere, ¿vale? Por eso digo que lo de andar así para arriba, para abajo es un poco más lioso, pero básicamente es eso. Entonces, el grado de insight se reduce a 2 niveles. Todo esto lo que estamos citando es del CIE 11, para que se vea la diferencia con el DSM-5. Entonces, tenemos primero las compulsiones, que se incluye la sensación de inacabado o incompleto, como las motivadoras de los síntomas. Luego, el grado de insight, que en vez de ser 3 como el DSM-5, son 2 niveles. Y tercero, la información sobre el diagnóstico diferencial no se incluye como criterio diagnóstico, sino que se explica en un apartado diferente, que son límites con otros trastornos y con la normalidad. Entonces, lo que es la información del diagnóstico diferencial no está no se incluye como criterio diagnóstico, ¿vale? Eso es muy importante. Esas son las 3 diferencias. En el insight, lo que decíamos antes, la capacidad de darse cuenta de una realidad o de una condición, mirar hacia adentro, insight, grado de comprensión, capacidad de introspección o conciencia acerca de un problema. En el DSM-5 se refiere al grado de convicción en las creencias relacionadas con el trastorno mental, como ya vimos. Aquí vamos a ver lo que os he citado anteriormente. Esto simplemente si queréis volver a leerlo. Esto son los criterios diagnósticos por el trastorno obsesivo-compulsivo. Esas obsesiones, esos pensamientos y demás, ¿vale? Esto se mira, pero la clave, aparte de mirarlo simplemente, pero es que esto ya es parte de lo que hemos dado, es sobre todo quedarse con lo de las 3 diferencias, ¿vale? Porque eso, al fin y al cabo, es lo que suelen preguntar en los exámenes. Suelen ir a detalles y demás, porque todo el mundo
medio entiende lo que es un TOC, entiende pues esa presencia de obsesiones, de compulsiones o las dos, entiende las obsesiones o las compulsiones que requieren mucho tiempo, pues, por ejemplo, ocupa más de 1 hora diaria o causa un malestar. Después, los síntomas, al final lo estoy leyendo, los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo la droga y demás. La alteración nos explica mejor por síntomas de otros trastornos mentales, y luego la especificación, como dijimos anteriormente, ¿vale? En 3 en el DSM-5 y en 2 en la CIE-11. La clave es que si es prácticamente igual, son muy parecidos lo que es el DSM-5 y la CIE-11 en los aspectos centrales, tienen estas pequeñas diferencias, pero esas pequeñas diferencias es lo que hay que saberse, porque lo otro lo entendemos perfectamente. Entonces quedémonos con eso, ¿vale? Compulsiones, grado de insight y la información del diagnóstico diferencial no se incluye como criterio diagnóstico. Eso es muy importante. Y ver eso, la parte del insight que acabamos de citar, ¿vale? Luego en la tabla 5.3 ya vendrían se van a resumir aquí en esta parte, después de lo que es la tabla, van a ser los criterios diagnósticos para el TDC. Vamos, para el trastorno dismórfico corporal. Tener mucho cuidado con las siglas, con los acrónimos o como se le quiera decir, de este cuatri, porque hay algunos que son parecidos, otros que se pueden confundir con otros que ya sabemos. Entonces, dependiendo de cómo sea la pregunta, sacaremos de qué va esa sigla, porque hay siglas que son iguales. ¿Sabes lo que quiero decir, no? TEA y todo esto, TPT, bueno, todas estas cosas. Así que bueno, cuando se lea la pregunta ya lo sacas, pero bueno, es importante saber que puede pasar eso. Al caso, en la tabla 5.3, en los criterios diagnósticos, que de hecho, en caso de que la necesitemos, la vamos a poner por aquí. Mirad, aquí. Es muy importante esta tabla, porque básicamente nos va a decir pues, cómo se diagnostica, cuáles son los criterios a seguir para poder decir si una persona padece de trastorno dismórfico corporal. Entonces, en la definición del trastorno coinciden plenamente, y esto es muy importante, porque esto ya nos quita curro a la hora de estudiar. En la definición del trastorno coinciden plenamente el DSM-5 y la CIE-11, que es la preocupación por defectos percibidos en la apariencia física. La secuencia de presentación de criterios es es más exhaustiva en la CIE-11, porque incorpora la idea de un exceso de autoconsciencia del propio cuerpo, ¿vale? Es más explícita para los concomitantes asociados al síntoma fundamental. Destacan 3 modalidades de comportamiento: de comprobación y comparación, los repetitivos, camuflaje u ocultación y evitación. Entonces destacan esas 3 modalidades de comportamiento. Solo en el DSM-5, muy importante esto, se incluyen 2 posibles especificadores, que hacen por referencia a modalidades o subtipos del trastorno, pues referido a la musculatura, como la dismorfia muscular, el denominado por poder o por proximidad, donde el individuo pues, está preocupado por defectos percibidos en otra persona que posee un aspecto normal. El de poder o de por proximidad. ¿Por qué? Pues el individuo está preocupado por defectos que son percibidos en otra persona que posee un aspecto normal. Entonces, solo en el DSM-5 se incluyen 2 posibles especificadores, ¿vale? Lo referido a la musculatura, lo que es la dismorfia muscular, y el denominado por poder o por proximidad, ¿vale? Quedémonos también con la parte de que es más exhaustiva en la CIE-11, por esa idea de un exceso de autoconsciencia del propio cuerpo, es más explícita para los concomitantes asociados al síntoma fundamental, y esas 3 modalidades de comportamiento: de comprobación y comparación, los repetitivos, camuflaje u ocultación y el de evitación. Eso es básicamente con lo que nos tenemos que quedar bien. Y lo mismo, lo demás lo vamos a ver dentro de los criterios diagnósticos de trastorno dismórfico corporal. Esa preocupación por dentro de los criterios del DSM-5, esa preocupación por uno o más defectos o imperfecciones, esto ya vemos que es igual. Simplemente hay que quedarse con la parte esta de aquí, ¿vale? Que acabamos de citar. Leerlo igual, porque es que es exactamente lo mismo que fuimos diciendo, que en lo que es la definición son iguales, en plan coinciden plenamente, no hay ninguna diferencia. Luego hay que quedarse con que es más exhaustivo en la CIE-11 por esa idea de un exceso de autoconsciencia del propio cuerpo. Luego que es más explícita por los concomitantes asociados al síntoma fundamental. Y nada, lo de las 3 modalidades que hemos dicho: comprobación,
comprobación y comparación, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, comprobación y comparación, camuflaje u ocultación y la evitación. Luego, solo en el DSM-5, que esto es muy importante, quedarse bien, ¿vale? Se incluyen 2 posibles especificadores, volvemos a repetir, ¿vale? Que son referido a la musculatura y el denominado por poder o por proximidad, ¿vale? A ver, son detallitos, pero hay que sabérselos, claro. Y creo que poco más de esta parte, salvo después que nos hablan de los criterios... No, luego nos toca el de trastorno de acumulación. Así que bueno, básicamente es eso. Os lo leo un poco por encima si queréis, pero es lo que acabo de decir. Los criterios del DSM-5, pues vemos preocupación por uno o más defectos, preocupación por uno o más defectos, es lo mismo en DSM-5, lo que es la definición de la CIE 11. Luego, nos dicen en el criterio B, en algún momento, en el DSM-5 estoy hablando ahora, en algún momento durante el curso del trastorno, el individuo ha realizado comportamientos, pues por ejemplo, mirarse en el espejo, arreglarse en exceso, rascarse la piel, pues, búsqueda de reaseguración, o actos mentales, como pues comparar su aspecto con el de otros, como respuesta a la preocupación por el aspecto físico. Lo que vemos después, en la CIE 11, vemos una excesiva autoconsciencia, que es la parte que os decía anteriormente. La idea de un exceso de autoconsciencia del propio cuerpo. Por eso el criterio es más exhaustivo en ese aspecto, ¿vale? Y nada, lo que decíamos antes, comprobación y... bueno, que es más explícita también para los concomitantes asociados al síntoma fundamental. Vemos después en el apartado C lo que decíamos, la preocupación genera malestar clínicamente significativo, deterioro en el área social, laboral u otras importantes. En ese mismo, vemos en el 3 que nos dice, la preocupación se acompaña por alguno de los siguientes aspectos, comportamientos repetitivos excesivos, intentos excesivos de camuflar o alterar, evitación importante de situaciones sociales u de otro tipo, ya vemos cómo es más exhaustivo y demás en ese aspecto. Luego en el D, la preocupación por la apariencia no se explica mejor por preocupaciones por el peso o la grasa corporal en personas cuyos síntomas, Lo mismo en el CIE 11 nos dice los síntomas no son una manifestación de otra condición médica que no se deba a efectos y demás. Luego, especificar, y esto es una parte también, que tenemos igual que los anteriores. Aquí vemos los 3, introspección buena o aceptable, con poca introspección y con ausencia de introspección, y con creencias delirantes. En las especificaciones aquí es con insight aceptable y bueno o escaso o ausente. Lo mismo. Recordemos lo de especificar, porque es una parte muy importante que además yo creo que nos pueden preguntar, pero perfectamente además. Los especificadores. En el DSM-5 es donde se incluyen los especificadores, que son 2, dismorfia muscular, como dimos, y el denominado por poder o por proximidad. Y eso. Luego, bueno, al final vamos a hacer un vídeo cargado. Luego tendríamos el trastorno de acumulación. ¿Qué es el trastorno de acumulación? Bueno, son similares en los 2 sistemas de diagnóstico psiquiátrico. De hecho, en la tabla 5.4, que yo esto, como ya estuve mirando un poquito antes, ya os voy aventajando alguna cosa porque es donde sean los puntos más relevantes, que es donde nos preguntan a nosotros en las diferencias o en los datos más importantes, pues ya nos quedamos. Sobre todo tenemos que entender cuándo son iguales a la definición, cuándo son iguales y tal, pero dónde son diferentes, en qué se diferencian ese criterio de uno del otro, ¿vale? Porque eso es muy importante. Y hay partes que se basan en eso, los exámenes. Casi siempre, vamos. O en la mayoría de las preguntas. Y las que sean básicas, pues ya las vamos a sacar porque eso no lo sabemos. Entonces, bueno, trastorno de acumulación. Similares en los 2 sistemas de diagnóstico, como nos dice aquí la tabla 5.4. Ahora, esto es la clave para entender perfectamente la parte donde nos pueden atacar bien. Hay una diferencia. Dice, la única diferencia es que la CIE 11 incluye en su descripción que la acumulación de bienes se puede producir de forma pasiva o activa. ¿Vale? Eso es muy, muy, muy importante. Lo demás va a ser igual, pero quedémonos sobre todo con esto. De forma pasiva y activa. En plan, esa acumulación de bienes que tiene, la única diferencia es que en la CIE 11 las diferencia y nos dice de forma pasiva o de forma activa. ¿De forma pasiva a qué se refiere? Pues que la persona no se deshace de los objetos. ¿Por qué? Pues porque la persona no se deshace de sus objetos, de ahí que se llame de forma pasiva. De forma activa es adquiriendo nuevos bienes. De forma activa. El DSM-5 recoge esa característica al solicitar que se especifique si la dificultad para deshacerse de las posesiones
se acompaña también de adquisiciones excesivas. ¿Veis la forma diferente en cómo lo preguntan? Pues básicamente esa es la diferencia. A ver, no es que sea exagerada, pero bueno, es una diferencia y nos la pueden preguntar, porque a lo mejor nosotros pensamos que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Lo recoge de una forma diferente, ¿vale? La CIE 11 incluye el diagnóstico diferencial en un apartado específico. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, lo tiene dentro de un apartado específico. Iba a estornudar ahora, pero no. En el trastorno de acumulación, trastornos que se caracterizan por la dificultad para deshacerse de pertenencias que provoca un abarrotamiento del hogar y que con frecuencia pues, se asocia a una adquisición excesiva. Eso es básicamente lo que caracteriza el trastorno de acumulación. Hay una dificultad para deshacerse de las pertenencias que se tienen y eso provoca pues, que se te abarrote todo el hogar, lógicamente. Y con frecuencia pues, se asocia pues, a una adquisición excesiva. Vale. Y también tenemos como ya conocemos, tricotilomanía, la tabla 5.5. En ambos manuales se elimina la referencia a los sentimientos de placer, gratificación o alivio. Recordemos el pelo, ¿vale? Se elimina la mención a que la pérdida de cabello fuera perceptible. En el DSM-5 incluye que los pacientes a menudo tratan de dejar de arrancarse el pelo. Y en la CIE 11 no incluye como criterio de diagnóstico los relativos al diagnóstico diferencial y lo dedica pues en un espacio separado. Esa es la única diferencia, ¿vale? En los criterios no tiene absolutamente nada, es lo que ya hemos dado, no tiene absolutamente ninguna cosa. Os los leo un poquito por encima si queréis, pero mirad, arrancarse el pelo de forma recurrente lo que da lugar a su pérdida, pues en criterio en el CIE 11, arrancarse el pelo de forma recurrente. Intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancarse el pelo, intentos infructuosos de parar o disminuir, ¿sabes? Es lo mismo. Entonces, quedaos con eso, sobre todo con la parte de que se elimina la mención de que la pérdida de cabello fuera perceptible, que en ambos manuales, tanto del DSM-5 como de la CIE 11, se elimina esa referencia al sentimiento de placer o gratificación o alivio. Luego, en el DSM-5 incluye que los pacientes a menudo tratan de dejar de arrancarse el pelo, y que la CIE 11, muy importante, no incluye como criterios diagnósticos los relativos al diagnóstico diferencial y lo dedica pues en un espacio separado y ya está. Luego tendríamos la escoriación. La veis aquí la tabla, ¿no? Criterio diagnóstico para la escoriación. Y hasta aquí haremos el vídeo, porque después ya nos metemos en las características clínicas, en la etiología, de lo que sería el TOC y demás, ¿vale? Pero mira, esto ya está bastante bien en el vídeo. ¿Ves a lo que me refiero cuando quiero cortar uno? Ahora, por ejemplo, si lo cortase aquí, o lo cortase faltando la tricotilomanía y la escoriación, pues ya no queda igual. Entonces prefiero dejarlo siempre en apartados que tengan un poco de lógica, ¿no? Vale, la escoriación, la tabla 5.6, criterios diagnósticos para la escoriación, lo que era rascarse la piel, vamos. La escoriación no estaban descritos en las ediciones anteriores de los dos manuales de diagnóstico, ¿vale? Entonces no hay problema, no hay diferencias, entonces perfecto. Es prácticamente idéntico a los de la tricotilomanía. Tricotilomanía, si lo dije, a veces lo digo ya tan rápido que ya no sé ni lo que digo. La única diferencia notable es que la modalidad de comportamiento repetitivo que caracteriza a ambos trastornos. Básicamente es la única diferencia que vamos a ver ahí. La única diferencia notable, quiero decir, es la modalidad de comportamiento repetitivo que caracteriza a ambos trastornos. Y creo que ya está, ¿no? Según veo aquí, dañarse la piel, bueno, ya os leo aquí, dañarse la piel de forma recurrente hasta producirse lesiones cutáneas. En el CIE 11, pellizcarse, hurgarse la piel de forma recurrente. Pues intentos repetitivos de disminuir o dejar de rascarse la piel, pues intentos infructuosos de parar ya veis, es que cambian 4 pijadas. Luego, en esta parte 3 nos dice aquí lesiones cutáneas significativas consecuentes a pellizcos o rascados. Entonces, lo que comentábamos antes de que la única diferencia notable es la modalidad del comportamiento repetitivo que caracteriza a ambos trastornos. Y ya está. Y lo demás, ya veis cómo va. Entonces, lo vamos a dejar aquí, en la caracterización clínica y etiológica, otro apartado totalmente distinto para el siguiente vídeo. Y ya ves, la cosa es eso, ir repasando, pero sobre todo, lo importante yo creo que es es básicamente lo que se basan, es en esas diferencias, ¿vale? Porque aparte nos lo aclara mucho. No se entra al CIE como tal, pero sí las comparativas entre el DSM-5 y CIE 11 al final entra igual, básicamente. Entonces lo importante es entender esas diferencias.
porque casi siempre van a hacernos correlación con unos y nos van a hablar de comorbilidad con otros trastornos y tenemos que saber diferenciar por qué es este y por qué no es el otro, y sobre todo el tema de no confundirlos para después hacer un diagnóstico correcto y no coger y acabar, como nos decían en el ejemplo anterior, en un grado extremo de TOC, acabar diagnosticando algo diferente que acarree pues algo bastante peor para el paciente. Entonces, bueno, eso es un poquito la idea, ¿vale? Entonces lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Ya que bueno, ya veis que este tema es muy muy largo, ¿vale? Entonces yo le calculo que, yo creo que en 3 vídeos, sí, porque 2 va a ser demasiado ajustado. Unos 3 vídeos estará el tema, ¿vale? Es que bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.